A través del estrecho pasillo de la terminal, lleno de bullicio y ajetreo, Richard, un hombre corpulento con un traje caro que le quedaba perfectamente, se abría paso hacia su lugar en la cola para embarcar. Su rostro expresaba una mezcla de desprecio e impaciencia. Odiaba volar en vuelos comerciales, pero su jet privado estaba en reparación. ¡Qué desastre!, murmuró entre dientes, dirigiéndose a su asistente, que llevaba su maletín. Pago miles de dólares para volar cómodamente, no para empujar con una multitud que parece que nunca ha visto un avión en su vida. Un par de minutos más, señor, respondió el asistente en voz baja, tratando de no llamar la atención. Por fin llegaron a la entrada del avión. Richard, ignorando la cola, se coló delante, haciendo un gesto con la mano a la azafata que intentó detenerlo. Ya había empezado a subir la escalera cuando lo vio. Un hombre que parecía un vagabundo estaba de pie junto a la entrada. Tenía el pelo canoso y revuelto, y la ropa rota y sucia. Llevaba en las manos una maleta vieja y gastada. Mirando nerviosamente a su alrededor, estaba claro que no pintaba nada allí. «¿Qué diablos es esto?», gruñó Richard, dirigiéndose a la azafata llamada María. «¿Dejan subir a bordo a cualquiera? Parece un vagabundo. Estoy seguro de que apesta y traerá aquí todas las chinches de la calle». Los pasajeros a su alrededor comenzaron a reír y a susurrar. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar fotos o grabar videos. «Señor, por favor», dijo María suavemente, dirigiéndose al anciano. «No puedo dejarlo subir a bordo. No tiene boleto». «Sí que tengo», exclamó el anciano con voz chirriante y temblorosa. «Aquí está». Sacó un papel arrugado del bolsillo, pero antes de que pudiera mostrarlo, Richard se lo arrebató de las manos. «Ja, esto es un cheque viejo», se rió, tirando el papel al suelo. «Lárgate de aquí, viejo». «No, no es un cheque», gritó el anciano, tratando de recoger el papel. Richard lo pisó a propósito con su zapato, manchándolo por toda la pasarela. «Te he dicho que te vayas», gritó. La azafata, al ver que la situación se estaba descontrolando, decidió intervenir. «Señor», se dirigió al anciano con voz firme, «voy a tener que pedirle que abandone el avión. Está molestando a los demás pasajeros y no tiene billete. Pero yo tengo», comenzó a decir el anciano. María no le escuchó. Le dio una patada para ahuyentarlo. «¡Fuera! Ahora mismo», le ordenó. El anciano, que había perdido el equilibrio, rodó por la rampa. Su maleta se abrió y de ella salieron rodando algunas cosas viejas. Richard y los demás pasajeros se rieron aún más fuerte. El vuelo de Nueva York a Londres debía ser un vuelo transatlántico normal. Cientos de pasajeros lo esperaban, entre ellos Richard Blackwood, un multimillonario arrogante, acostumbrado al lujo de los jets privados. Pero su avión personal estaba en reparación y se vio obligado a comprar un billete para un vuelo comercial. Esto enfureció a Richard, que decidió que nada ni nadie iba a estropear su traje perfecto y su buen humor. Estaba listo para el vuelo, pero no para la chusma, con la que tendría que pasar varias horas en el aire. Sentía que ese vuelo iba a ser una verdadera prueba. Al detenerse al pie de la escalera, María respiró hondo. Sentía cómo la miraban todas esas personas. Quería disculparse con el anciano, pero su orgullo y el miedo a perder su trabajo no se lo permitían. Richard, que observaba la escena desde la entrada, sonreía burlonamente. «¿No ha visto el billete, señorita?», gritó, y algunos pasajeros se rieron. «No iba a comprobarlo», dijo ella, volviéndose hacia Richard. «Él no tiene nada que hacer aquí. Ya lo hemos aclarado». De repente, detrás del anciano sentado en el suelo, se oyó otra voz, fuerte y con un marcado acento británico. «Pues no, no lo han aclarado». Un hombre de unos 40 años, elegantemente vestido, con el pelo perfectamente peinado y gafas oscuras, subió por la pasarela. Se levantó lentamente.
Miró a la multitud y se detuvo junto a María. «Señor», se dirigió a él María, «tenemos un pequeño retraso, si no le importa». «Oh, no me importa», la interrumpió el hombre. «Estoy aquí por trabajo. Mi socio, por desgracia, no ha podido embarcar». El hombre miró al anciano y luego a Richard. «James», dijo, dirigiéndose al anciano, «lo has vuelto a estropear todo. Tenías que haber mostrado tu tarjeta de embarque, no la cuenta del restaurante». Le tendió la tarjeta al anciano, que la cogió inmediatamente. El anciano se puso de pie de un salto, con los ojos brillantes de emoción. «Yo... lo siento», dijo el anciano tartamudeando, dirigiéndose a Richard. «Yo... pensaba...». Richard sonrió. Sí, entra, anciano, si tanto lo deseas. Pero no te sientes a mi lado. No vaya a ser que me contagies algo». «En eso, señor, no tiene razón», dijo el nuevo hombre, dirigiéndose a Richard. «James se sentará a su lado. Es su nuevo vecino durante las próximas 10 horas». Richard palideció. Miró al hombre y al anciano, tratando de comprender lo que estaba pasando. «¿A quién me han endosado?», gritó, dirigiéndose a María. María, sorprendida, no supo qué responder. Se limitó a quedarse allí de pie, mirando cómo el anciano, ahora ya no tan asustado, subía por la escalera. «¿Es una broma?», preguntó Richard al hombre de las gafas. «No es ninguna broma», respondió tranquilamente. «Todo lo que puedo decir es, no juzguen un libro por su portada». Richard, lleno de ira, se dirigió al salón. Se sentó en su asiento, en primera clase, y cerró los ojos. A los pocos minutos, oyó que alguien se acercaba. Abrió los ojos y vio a un anciano que intentaba torpemente acomodarse en el asiento contiguo. «Señora», gritó dirigiéndose a María, «quítelo de aquí. No puede sentarse aquí». «Señor», dijo ella, «lo he comprobado. Tiene un billete de primera clase. Puede sentarse aquí». El rostro de Richard se puso rojo como un tomate. Se dio la vuelta, sin querer siquiera mirar a su nuevo vecino. Espero que no le importe», susurró el anciano. Richard lo ignoró. Miró por la ventana, tratando de calmarse. En ese momento, sintió que el anciano sacaba algo de su maleta gastada. Contuvo la respiración, temiendo lo peor. «Señor», susurró el anciano, quería mostrarle algo». Richard, sin mirar, hizo un gesto con la mano. «Déjeme en paz», gritó. Pero el anciano no se rindió. Le tendió una pequeña libreta gastada. «Es mi libreta», dijo. «Anoto en ella a las personas con las que me encuentro. Creo que usted debe estar en él». Richard se quedó desconcertado. Miró el cuaderno, luego al anciano. Luego volvió a mirar el cuaderno. ¿Para qué lo quería? Lo cogió, lleno de perplejidad. Abrió la primera página que le tocó. Allí había una frase escrita con letra torpe. «Hoy me he encontrado con Richard Blackwood. Me ha sido grosero, pero no me he enfadado». Richard pasó la página. «Hoy me he encontrado con una joven azafata. Estaba muy triste. Le he dicho que todo iría bien». Richard no podía apartar la mirada del anciano. Este permanecía sentado en silencio, sin prestar atención a su enfadado vecino, y miraba por la ventana, observando cómo los trabajadores del aeropuerto preparaban el avión para el despegue. Había algo en sus ojos que Richard no podía entender. Un profundo conocimiento, una comprensión casi íntima de lo que estaba sucediendo. En ese momento, Richard vio cómo el anciano pasaba los dedos por la ventanilla y luego golpeaba suavemente el cristal. Lo hizo con tanta naturalidad, pero con tanta precisión, como si supiera dónde y cómo golpear. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Richard, sin poder resistirse. El anciano se volvió y sonrió. «Solo comprobando. Es una vieja costumbre». Se quedó en silencio y luego añadió: «Antes volaba mucho, en la cabina.
Desde aquí todo se ve diferente. Richard frunció el ceño. ¿Qué significa en la cabina? ¿Eres piloto? Lo fui, respondió el anciano sin entrar en detalles. Hace mucho tiempo. Yo diría que un buen piloto. Volvió a sonreír y volvió a mirar por la ventana. En sus ojos se reflejaba el cielo azul que pronto iban a conquistar. Recuerdo este avión. Es viejo, pero es un pájaro fiable. Richard no sabía qué pensar. Miró al anciano, luego a su caro traje, y se sintió como un completo idiota. Había intentado echar del avión a un antiguo piloto, un hombre que probablemente sabía más sobre estas máquinas que cualquier otra persona a bordo. Richard aún no podía recuperarse del shock. Se sentó, mirando por la ventana, y en su cabeza daba vueltas la misma idea. Es piloto. Ha volado en aviones como este. Este conocimiento no encajaba con su apariencia. ¿Usted era realmente piloto?, preguntó Richard finalmente con voz insegura. El anciano, James, sin apartar la vista de la ventana, asintió. Sí, lo era. Giró la cabeza y miró a Richard. Ese sonido. Lo reconozco. Este motor es viejo, pero fiable. Richard se sintió incómodo. ¿Y volabas en él? No en este, respondió el anciano, pero en otros iguales. Volábamos en otros tiempos, sin piloto automático, sin GPS. Volábamos guiándonos por las estrellas y por el mapa. Eran otros tiempos. Su conversación fue interrumpida por la azafata María. Estaba de pie junto a ellos, con el menú en las manos, y notaba la tensión entre los dos hombres. Intentaba parecer profesional, pero sus ojos no dejaban de mirar rápidamente al anciano. «Señor», dijo dirigiéndose a Richard, «¿le apetece tomar algo?» «Ahora no», espetó Richard sin mirarla. Estoy intentando hablar con este hombre». María frunció el ceño. «Señor, el vuelo acaba de empezar. ¿Quizás debería relajarse?» «¿Relajarme?» Richard se volvió hacia ella con los ojos encendidos. «Tengo un vecino. Sí, es piloto, pero parece un vagabundo, sentado a mi lado. Casi se le cae el cuaderno en el que escribe». Se detuvo, sin saber cómo explicarlo. María, que estaba demasiado cerca, miró el cuaderno, que todavía estaba abierto sobre las rodillas de Richard. Vio las palabras escritas con letra torpe. Leyó una frase y luego se volvió hacia el anciano. «¿Usted escribe sobre personas?», preguntó. James asintió con la cabeza, con el rostro tranquilo. «Sí, es mi forma de comprenderlos». Richard estaba furioso. Arrebató el cuaderno, lo cerró y lo guardó en el bolsillo. «Es algo personal», gritó, mirando a María. «No es asunto suyo». María sintió una oleada de ira recorriendo su cuerpo. «Sí que me importa, señor, cuando molesta a los demás pasajeros», dijo ella, con voz más firme. «Y si no se calma, me veré obligada a llamar al capitán». Richard la miró. Luego miró al anciano, que seguía sentado tranquilamente, y comprendió que ella no bromeaba. Se dio la vuelta, tratando de calmarse. Mientras tanto, desde el asiento contiguo, Isabela se dirigió a ellos. Se quitó las gafas y los miró. «Creo que solo necesita agua», dijo, dirigiéndose a María. «Tiene un tic nervioso. Todos tenemos días malos», sonrió a Richard, que se sintió aún más incómodo. Richard no entendía lo que estaba pasando. Todas esas personas a las que consideraba gentuza resultaron ser mucho más interesantes y complejas de lo que pensaba. Justo encima de Richard, separados solo por una delgada puerta, estaban sentados el piloto y el copiloto. El capitán David Warner, un piloto experimentado pero cansado de tantos años volando, se ajustó los auriculares. A su lado, al mando, estaba sentado su copiloto, un chico joven y nervioso, llamado Chris. Chris no dejaba de moverse en su asiento y miraba los instrumentos. «Capitán»,
dijo con voz temblorosa. ¿Estás seguro de que todo está bien? El avión suena diferente. David solo suspiró. Chris, es un avión viejo. Tiene sus peculiaridades. Vuelve a zumbar como siempre. Es solo que aún no te has acostumbrado. Pero Chris no estaba seguro. Sabía que ese avión no debería volar. Le parecía oír algo que el capitán no oía. De repente, se volvió hacia David. «Señor, ¿oye eso?», preguntó. En algún lugar de la parte trasera de la cabina, oigo un extraño chirrido. David escuchó. Efectivamente, entre el ruido general de los motores, percibió un chirrido apenas audible, pero persistente. Intentó ignorarlo, pero el sonido no desaparecía. «Es solo el revestimiento», murmuró David, pero su voz sonaba insegura. «Es un avión viejo. Estas cosas pasan». Chris se volvió hacia él, con los ojos llenos de inquietud. «Pero, ¿y si no es eso? ¿Y si es otra cosa? Quizás deberíamos informar». «No vamos a informar de nada», dijo David con firmeza. «Es un vuelo normal. Despegaremos y en 10 horas estaremos en Londres». Pero ni siquiera él estaba seguro de sus palabras. Volvió a mirar los instrumentos. Todos indicaban que todo estaba bien, pero sentía que algo no estaba bien. Richard se recostó en el asiento, con el rostro desencajado por la ira. Sacó el teléfono y, ignorando las normas, lo encendió. Quería escribir algo humillante sobre ese vuelo y sus pasajeros, pero no se le ocurría nada. «¿Por qué estás sentado aquí?», le preguntó a James. «¿Por qué no te sientas en clase turista? Parece que ese es tu sitio». James ni siquiera se volvió hacia él. Miró por la ventana, observando cómo la tierra se alejaba cada vez más del avión. «Mi billete está aquí», respondió tranquilamente. «Y mi asiento también está aquí». «¿Pero por qué?», insistió Richard. «¿Qué haces aquí? Tú no eres como nosotros». James se volvió hacia él, con los ojos llenos de sabiduría y algún tipo de conocimiento oculto. «¿Quién ha dicho que no soy como vosotros?», preguntó con voz suave, pero firme. «Este avión no se creó para los ricos, sino para los que aman el cielo, para los que saben cómo respira, para los que entienden que a veces puede ser caprichoso». Richard sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No entendía de qué hablaba el anciano, pero había algo en sus palabras que lo hizo callar. En ese momento, oyó un crujido, el mismo crujido que había oído el piloto en la cabina. Era suave, casi imperceptible, pero estaba ahí. «¿Lo oyes?», susurró James en voz baja, y Richard comprendió que no se refería al sonido, sino a algo más. En ese momento, María se acercó a ellos con un carrito. Vio cómo Richard y el anciano se miraban, y la tensión en el aire era casi palpable. «Señor, por favor», dijo ella, «déjeme traerle agua. Necesita calmarse». «Estoy tranquilo», gritó Richard, pero su voz tembló. Es que él no lo entiende», dijo James, sin apartar la mirada de Richard. Isabela, que estaba sentada al lado, se quitó las gafas y los miró. «¿Quieren empezar una pelea en pleno vuelo?», preguntó. «Créanme, en el aire se ve mucho más ridículo que en tierra». Richard se levantó de un salto, con los ojos encendidos. Se inclinó hacia James, de modo que sus rostros quedaron a pocos centímetros el uno del otro. «¿Qué has dicho?», siseó. «¿Qué sabes tú de este avión? ¿Te crees que eres el más listo aquí, viejo?». James lo miró. No había miedo en sus ojos, solo una tristeza infinita. «Simplemente está cansado. Necesita descansar». Un chirrido fuerte y agudo resonó en la cabina, haciendo que los pasajeros se volvieran. Richard se estremeció. «¿Qué es eso?», preguntó con voz ya no tan segura. En ese momento, María corrió hacia ellos, con el rostro pálido. «Señor, siéntese, por favor», le dijo a Richard. «Está infringiendo las normas de seguridad». «No me sentaré», gritó Richard. «¿Qué diablos es esto?».
Este anciano dice que sabe que algo anda mal con el avión. Varios pasajeros se estremecieron. Se hizo un silencio tenso. Todas las miradas se posaron en Richard y James. «No le hagan caso», gritó María. «Todo está bien. Es el ruido normal de un avión viejo». «¿Está segura, señorita?». La voz de Richard se hizo más fuerte. «Él no lo cree así». James negó con la cabeza. «Solo hay que escuchar». Él dice: «Cállate». Richard perdió los estribos. Agarró la vieja maleta gastada de James, que estaba en el suelo, y lleno de rabia, la levantó. «¿Qué escondes ahí, gritó. «¿Qué secretos tienes?» Isabela se levantó de un salto. «Para», gritó en español, y luego pasó al inglés. «¿Qué estás haciendo? Vas a poner a todos en peligro». Richard no la escuchó. Levantó la maleta, dispuesto a tirarla, pero en ese momento el avión dio una sacudida brusca. Los motores emitieron un extraño y agudo silbido y luego se apagaron. Un silencio ensordecedor y aterrador invadió la cabina. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándolos en penumbra. Un chirrido, más fuerte que nunca. Se oyeron gritos. Richard, horrorizado, soltó la maleta. Cayó al suelo con un ruido sordo. Miró a James. El anciano parecía estar esperando eso. Su mirada era tranquila, casi serena. «¿Lo ven?», dijo James en voz baja. «Ya se lo dije. Está cansado». El silencio sepulcral que se produjo después de que los motores se apagaran era más aterrador que cualquier ruido. Presionaba los oídos, haciendo que todos los pasajeros contuvieran la respiración. Entonces comenzó el caos. Primero se oyó un grito de mujer, luego otro, y otro más. El avión comenzó a descender lenta pero seguramente, y la gravedad se sintió de otra manera. Richard, olvidando su ira, se aferró a los reposabrazos del asiento. Su rostro se volvió gris ceniza. Se volvió hacia James. «Aunque, ¿qué está pasando?», susurró con voz temblorosa. «Dijiste que conocías este avión. ¿Qué está pasando?». James se desabrochó tranquilamente el cinturón de seguridad. «No quiere seguir volando», dijo en voz baja. «Simplemente ha decidido detenerse». «No, no, no», Richard sacudió la cabeza. «Tienen que ponerlo en marcha. Tienen que...». En ese momento, María gritó: «Todos permanezcan en sus asientos. Abróchense los cinturones. Debemos mantener la calma». Su voz temblaba y sus palabras no tranquilizaban, sino que aumentaban el pánico. Los pasajeros comenzaron a levantarse de sus asientos. Algunos lloraban, otros rezaban. Las luces de emergencia se encendieron en la cabina, creando un espeluznante resplandor rojo. Tengo miedo», susurró Isabela, con el rostro asustado como el de una niña pequeña. Se quitó las gafas y miró a Richard. Nunca había tenido miedo, pero ahora... James le tendió la mano. «Solo cierra los ojos», le dijo. «A veces eso ayuda». En ese momento, se oyó la voz del piloto por el altavoz. La voz de David Warner estaba tensa y temblorosa. «Señoras y señores, les habla su capitán», dijo con voz entrecortada. Tenemos un pequeño problema técnico con los motores. Estamos trabajando para solucionarlo. Por favor, permanezcan en sus asientos y abróchense los cinturones». «¿Un pequeño problema?», gritó Richard, con la voz llena de ira. «¿Ha dicho, un pequeño problema? Estamos cayendo». James volvió a mirarlo. «No estamos cayendo», dijo. «Está planeando». «¿Planeando?». Richard estaba furioso. «¿Qué significa eso?». «Significa que ahora mismo solo estamos deslizándonos», explicó James, mirando tranquilamente por la ventana. «Y pronto habrá turbulencias. Agárrense». Sus palabras resultaron proféticas. El avión se balanceó bruscamente y los pasajeros gritaron. El equipaje comenzó a caer de los estantes. Richard, horrorizado, agarró a James de la mano. Tienes que ayudarles», gritó. «Eres piloto,
Diles qué hacer. No soy el piloto de este vuelo, respondió James con calma, soltando su mano. Solo soy un pasajero. Como tú. El avión seguía cayendo, y con cada segundo que pasaba, su aceleración se hacía más y más perceptible. Los gritos de los pasajeros se mezclaron en un único y desgarrador coro de terror. El equipaje que caía de los estantes ahora comenzaba a salir disparado de las paredes con un estruendo aterrador. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras espeluznantes y cambiantes sobre los rostros de las personas. Richard, olvidando su orgullo y su dinero, se aferró a la manga de James con los dedos blancos por la tensión. «¿Qué has dicho? ¿Qué significa eso de que estamos planeando?», gritó, por encima del ruido. James, imperturbable, miró por la ventanilla. Ni siquiera parpadeó. «Significa que ahora estamos simplemente deslizándonos por el aire», explicó con calma. «El avión se está convirtiendo en un planeador. Pero no te preocupes, intentarán volver a arrancar los motores. Es un procedimiento estándar». La voz de David Warner volvió a sonar por los altavoces. Estamos intentando reiniciar los motores. Por favor, sigan las instrucciones». Su voz se interrumpió, y luego se oyó un chasquido metálico. Los motores volvieron a callar. Una nueva oleada de pánico. El hombre de la fila de al lado comenzó a rezar. Una mujer lloraba mientras abrazaba a su hijo. «No funciona», gritó Richard, sacudiendo a James por el hombro. «Tienes que decírselo. Sabes lo que hay que hacer». «Solo tengo un par de ojos», respondió James con calma. «Veo lo que veo. Y digo lo que pienso». En ese momento, María, que hasta entonces había estado intentando sentar a los pasajeros, se desorientó. Miró a Richard y luego a James. Su máscara profesional se desvaneció. Estaba asustada, como todos los demás. Vio la seguridad con la que hablaba el anciano y comprendió que él tenía algo que ellos no tenían: conocimiento. Corrió hacia ellos con los ojos llenos de desesperación. «¿Usted decía la verdad?», preguntó, dirigiéndose a James, con voz débil pero sincera. «¿Usted realmente era piloto?». James asintió con la cabeza. María lo miró, y luego su mirada se posó en la puerta de la cabina de pilotos. Estaba cerrada, pero se oían voces desesperadas al otro lado. Miró al viejo piloto, y por primera vez en todo el vuelo, se dirigió a él sin desprecio, con súplica. «Señor», dijo con voz apenas audible, no sabemos qué hacer. ¿Podría ayudarnos?» James la miró a ella, luego a Richard, luego al resto de los pasajeros. Vio su miedo, vio su desesperación, vio lo asustada que estaba Isabela. No puedo», susurró, pero no había ni una pizca de incertidumbre en su voz. «No tengo derecho. No debo hacerlo». El prolongado y penetrante ulular de la sirena resonó por toda la cabina, ahogando los gritos de los pasajeros. No se parecía a la alarma habitual, sino que sonaba como un presagio del fin. Las luces de emergencia parpadearon más rápido, proyectando sombras espeluznantes y titilantes sobre los rostros aterrorizados. El avión comenzó a inclinarse, y todo lo que no estaba sujeto salió volando por la cabina. Richard, agarrándose al reposabrazos, gritó, tratando de ahogar el sonido de la sirena. «¿Qué es esto? ¿Qué significa?». Miró a James, y en sus ojos ya no había desprecio, solo miedo animal. «¿Esto significa que vamos a estrellarnos?». «Significa que no pueden controlarlo», dijo James en voz baja. No apartaba la mirada de la puerta de la cabina, que ahora parecía el último refugio. «Es una advertencia de error crítico. Si no pueden controlarlo». María, que había caído de rodillas por el brusco giro, levantó la cabeza. Tenía el rostro mojado por las lágrimas. «No sabemos qué hacer», gritó. «Ayúdenos. Les suplico, ayúdenos».
Miró a James, pero él no se movió. Todavía no podía creer que tuviera que volver a la cabina. «¡No!», gritó Richard, con la voz llena de desesperación. Agarró al anciano por el cuello, con las manos temblorosas. «Tienes que hacerlo. No puedes quedarte ahí sentado sin hacer nada. Eres piloto. Tienes un billete. Puedes volar. Entonces tienes que hacerlo. Haz algo». En ese momento, la voz del piloto David volvió a sonar por los altavoces. Su discurso era entrecortado, lleno de horror. «Crítico. Sistema. Estamos perdiendo. Control. Yo». La comunicación se interrumpió. Se hizo un silencio sepulcral en la cabina, que luego dio paso a gritos de terror. Todos comprendieron que los pilotos habían fracasado. Isabela se acurrucó en su asiento y se cubrió la cara con las manos. Rezaba. James miró a todas esas personas, a sus rostros asustados, a María temblando, a Richard, que olvidando por completo su orgullo, suplicaba ayuda. «Yo no puedo», susurró, pero sus palabras sonaban muy diferentes, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. «No tengo derecho». Pero en ese momento, el avión volvió a dar una sacudida brusca, y esta vez no fue por la turbulencia. Comenzó a caer, ganando velocidad. James exhaló bruscamente. Sus ojos se entrecerraron. Ya no había tristeza ni vacilación en ellos. Se puso de pie, enderezó la espalda y su paso se volvió firme. Miró a Richard y luego a María. «Abran la puerta de la cabina», ordenó con firmeza. Su voz, tranquila y grave, cortó instantáneamente el caos. «Y díganle al capitán que ha llegado el momento de la vieja escuela». Las palabras de James, firmes y tranquilas, atravesaron el pánico en la cabina como un cuchillo afilado. Por un segundo, todos se quedaron paralizados. Las miradas de los pasajeros, llenas de horror, se posaron en él. No veían a un viejo vagabundo, sino a un hombre que irradiaba confianza. María, conmocionada, pero con una nueva esperanza en los ojos, se levantó. Rápidamente se arregló el uniforme arrugado y, ignorando el balanceo del avión, se dirigió con determinación hacia la puerta de la cabina de pilotaje. «Sí, señor», dijo con voz decidida. «Lo haré». Richard se puso de pie de un salto. Su rostro, aún pálido por el miedo, ahora expresaba reverencia. Agarró a James por el hombro. «Iré contigo», dijo, con la voz temblorosa, pero sin rastro de la arrogancia anterior. «Te ayudaré. Hagas lo que hagas, lo haré». James asintió sin apartar la vista de la puerta. María llegó con dificultad a la cabina. Puso la mano en el intercomunicador. «Capitán», su voz era firme, «hay un pasajero aquí que dice que puede ayudar». «¿Qué?», gritó David. «¿Estás loca? No, no tenemos tiempo». «Dice que es piloto, señor», insistió María. «Dice que es hora de la vieja escuela». Se produjo un breve silencio, lleno de confusión. «La puerta está abierta», dijo David, con voz llena de desesperación. «Pero yo no me hago responsable». La puerta se abrió de par en par. De la cabina salió un chirrido agudo de sirena y un parpadeo rojo de luces de señalización. El capitán David Warner, con la frente brillante de sudor y los ojos llenos de terror, estaba sentado al timón. Junto a él, temblando, estaba sentado Chris. Todos los instrumentos brillaban en rojo. El avión seguía cayendo en picado. James entró en la cabina. Richard, como si fuera su sombra, lo siguió. María cerró la puerta. David levantó la vista hacia él, con el rostro demacrado. «¿Quién es usted?» James, con la calma de alguien que ha vuelto a casa, se acercó a un asiento libre y se sentó. «Me llamo James. He venido a ayudar». Chris se levantó de un salto, con los ojos llenos de pánico. «Señor, no podemos». James no le escuchó. Miró los instrumentos. Su mirada se deslizó por ellos. Vio lo que ellos no veían. Miró a David. «El reinicio no funciona», dijo con firmeza.
¿Estoy en lo cierto? David asintió, incapaz de articular palabra. ¿Ya has intentado establecer comunicación?, preguntó James. Pero no hay respuesta, ¿verdad? Estamos solos. David volvió a asentir. James respiró hondo, y su voz transmitió una calma que se contagió inmediatamente al resto. Bien, entonces, escúchenme. Puede que no me crean, pero sé lo que hago. Lo primero que deben hacer es apagar todos los sistemas, todos y cada uno de ellos, y desabrochen los cinturones. David y Chris se miraron. Sus rostros expresaban sorpresa e incomprensión. Ninguno de ellos había oído hablar nunca de tal procedimiento. «He dicho que inmediatamente», ordenó James, y su voz ya no era la de un anciano. Era la voz de un capitán. La tensión en la cabina se podía cortar con un cuchillo. David y Chris miraron al anciano con total perplejidad. ¿Desconectar todos los sistemas? ¿Desabrocharse los cinturones? Eso iba en contra de todo lo que les habían enseñado. «Señor», dijo David con voz llena de dudas, Eso va en contra de todos los protocolos. No podemos. Los protocolos no nos salvarán cuando los motores están muertos y el ordenador se ha vuelto loco», le interrumpió James con calma. «¿No lo ves? La señal de fallo crítico. Los sistemas están intentando reiniciar los motores, pero no pueden. Solo consumen energía. Tenemos que apagar todo para que el ordenador no interfiera. Si no lo hacemos, nos llevará a una espiral descendente». Hablaba con tanta seguridad que las dudas de David comenzaron a desvanecerse. Miró los instrumentos. Las luces rojas parpadeaban. Las agujas de los instrumentos temblaban. Todo indicaba que el anciano tenía razón. «Chris», dijo David con firmeza, «haz lo que él dice». Chris, todavía temblando, se acercó al panel de control. «Espera», lo detuvo James. «Primero los cinturones». James se desabrochó el suyo. David lo siguió. Chris, tras dudar un segundo, también se desabrochó el suyo. Luego, siguiendo las instrucciones de James, comenzó a apagar los sistemas. Uno tras otro, los instrumentos se apagaron y su iluminación desapareció. El chirrido de la sirena se acalló. La cabina se sumió en un silencio inquietante, iluminada solo por la tenue luz de las luces de emergencia. En ese momento, Richard, que lo veía todo a través de la puerta abierta, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Detrás de él, en la cabina, también se apagaron las luces. Los pasajeros gritaron. «¡Tranquilos!», gritó Richard dirigiéndose a la gente. «Todo está bien. Saben lo que hacen». Miró a María y ella, al ver su seguridad, asintió con la cabeza. Empezó a calmar a los pasajeros, repitiendo las palabras de Richard. Mientras tanto, en la cabina, James miraba concentrado los instrumentos, ahora iluminados solo por la linterna que había sacado de su maleta gastada. «Miren», dijo dirigiéndose a los pilotos. «Aquí», señaló la aguja, que había comenzado a moverse ligeramente. «Tenemos una oportunidad». Puso las manos sobre el timón y sus dedos viejos y arrugados se posaron sobre él con increíble seguridad. «Ahora», dijo con voz tensa, «volaremos con los instrumentos antiguos. Y ustedes me ayudarán. Vamos, empecemos por recuperar el control». James respiró hondo. Sus manos se posaron sobre el timón con una seguridad increíble, que ni el tiempo ni los años de entrenamiento podían proporcionar. «David», dijo con firmeza, «yo te diré qué hacer. Tú solo hazlo, y nada de pánico». David, con el rostro empapado en sudor, asintió con la cabeza. Chris se quedó paralizado, con la mirada fija en los instrumentos. «Presión en las alas», dijo James en voz baja. «El ala derecha». «¿La sientes?». David lo intentó, pero le temblaban las manos. «No estoy seguro, señor». «Siéntela», gritó James. «No podemos ver, solo podemos sentir». «No volamos con los instrumentos, volamos con los sentidos. Vamos, la presión».
David cerró los ojos y por un momento, olvidando todo lo que sabía, sintió cómo el avión se estabilizaba lentamente, con dificultad. En ese momento, en la cabina, Richard gritó: «Lo está consiguiendo, se está estabilizando». Los pasajeros, que hasta entonces estaban aterrorizados, comenzaron a mirar a Richard. «Es piloto», gritó Richard. «Dijo que nos salvaría». María lo miró. Luego miró la puerta de la cabina y su rostro se iluminó con esperanza. Dentro de la cabina, James seguía dando órdenes. «Despacio. Más a la derecha. Más. No te apresures. Al avión no le gusta la prisa, le gusta el amor». Sus palabras sonaban absurdas, pero David y Chris las siguieron ciegamente. Sentían cómo la vieja máquina, que les parecía muerta, comenzaba a responder a sus toques. Por fin, el avión se estabilizó. La vibración cesó. El ruido del viento detrás de las ventanas se volvió uniforme y tranquilo. Las luces de emergencia se apagaron. Se oyó un clic y la luz del salón se encendió. Una luz brillante, cálida y viva. Por un momento, en la cabina se hizo un silencio lleno de conmoción. Y entonces comenzaron los gritos. Gritos de alegría, llantos, aplausos. Richard se dejó caer en su asiento, respirando con dificultad. Levantó la cabeza y miró hacia la puerta de la cabina. Tenía los ojos llenos de lágrimas. María también lloraba. Se acercó a Richard. Él nos ha salvado», susurró, con voz llena de conmoción. «Le debemos la vida». Richard asintió con la cabeza, con las palabras atascadas en la garganta. Miró hacia la puerta, de donde provenían las voces, y sintió que su mundo se había puesto patas arriba. El hombre al que había echado del avión había salvado a todos, incluido él mismo. Dentro de la cabina, David y Chris estaban sentados, mirando fijamente a James. «¿Cómo lo has hecho?», susurró David. James, respirando con dificultad, miró los instrumentos, que volvían a indicar que todo estaba en orden. «Ya lo dije», sonrió con cansancio. «La vieja escuela. Simplemente la vieja escuela». Las luces de la cabina se encendieron por completo, y en los rostros de los pasajeros apareció una expresión de asombro y luego de increíble alivio. Algunos comenzaron a sollozar en silencio. Otros se rieron. Luego, como si fuera una señal, se escucharon aplausos. Comenzaron de manera vacilante, pero rápidamente cobraron fuerza, convirtiéndose en una ovación ensordecedora y llena de gratitud. La puerta de la cabina se abrió de par en par. En el umbral estaba James. Parecía cansado, pero en sus ojos ya no había tristeza ni soledad. Estaba entre los suyos. Richard, que hasta entonces había estado sentado, incapaz de moverse, se puso de pie de un salto. Corrió hacia el anciano, con los ojos llenos de lágrimas. No pudo articular palabra, solo lo abrazó. Nunca había abrazado a nadie con tanta fuerza en toda su vida. «Perdóname», susurró Richard con voz temblorosa. «Perdóname por haber sido tan horrible». James solo le dio unas palmaditas en la espalda. «No pasa nada», dijo en voz baja. «Lo importante es que estamos a salvo». Toda la multitud aplaudió. La gente se levantó de sus asientos para saludar a su Salvador. María, llorando, le tomó de la mano. «Le debemos la vida, señor», dijo. «Yo no sé qué habríamos hecho sin usted». Isabela se acercó a él, y su rostro, normalmente reservado, estaba lleno de sincera admiración. «Es usted un héroe, señor», dijo con voz suave. «Es usted un auténtico héroe». James sonrió avergonzado. No estaba acostumbrado a tanta atención. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Tengo que volver a mi asiento», dijo, tratando de liberar su mano. «Solo soy un pasajero. Pero nadie lo soltaba. Richard, tomando al anciano por los hombros, lo giró hacia los pasajeros. «Él nos salvó», gritó Richard.
Este hombre nos salvó a todos. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. La gente gritaba expresando su gratitud. James, avergonzado pero conmovido, se limitó a asentir. Miró a Richard, que ahora lo miraba como a un padre. Miró a María, que lo miraba con reverencia. Miró a Isabela, que lo miraba con respeto. Entre aplausos ensordecedores y gritos de alegría, Richard llevó a James de vuelta a sus asientos en primera clase. Richard lo cogió de la mano, como si temiera que el anciano volviera a desaparecer. Las lágrimas le corrían por las mejillas, y no le importaba en absoluto que lo miraran. Se sentaron y Richard se volvió hacia James, con el rostro lleno de un dolor profundo y sincero. «Perdóname», dijo con voz temblorosa. «Yo no sé qué me pasó. Fui una persona horrible. Pensaba que mi dinero me hacía mejor que los demás. Pero tú me has demostrado que no era nada». James se limitó a mirarlo, con el rostro sereno. «Nunca había tenido tanto miedo», continuó Richard. «Estaba dispuesto a morir. Pero tú me salvaste. Nos salvaste a todos. El hombre al que eché del avión, tú me salvaste. No podía parar. Dime, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me ayudaste?» «No te ayudé a ti», respondió James en voz baja. «Ayudé al avión. Simplemente no podía ver cómo se estrellaba». Richard bajó la cabeza. Se sentía el hombre más miserable del mundo. Levantó la cabeza y miró a los ojos al anciano. «Yo quiero que trabajes para mí», dijo con voz firme. «Te daré cualquier puesto, cualquier cantidad de dinero. Puedes ser mi asesor, mi socio. Quiero que estés a mi lado, que me enseñes». James levantó las cejas, sorprendido. «Lo digo en serio», insistió Richard. «Yo quiero que formes parte de mi vida. Quiero que me enseñes a ser una buena persona». María, que observaba la escena, se secó las lágrimas. Había visto cómo había cambiado Richard. Ya no era un millonario arrogante. Era simplemente un hombre que había encontrado a su héroe. «Yo no sé», murmuró James. «Yo no estoy preparado para esto». «Piénsalo», dijo Richard, con voz llena de esperanza. «Piénsalo, por favor. Esperaré tu respuesta». Isabela, que estaba sentada a su lado, sonrió levemente. Se dio cuenta de que este vuelo no era solo un viaje. Era un viaje a otra vida, tanto para Richard como para James. Y ahora ese viaje solo acababa de empezar. El avión aterrizó en el aeropuerto de Londres. Lo recibieron camiones de bomberos y ambulancias, pero afortunadamente nadie había resultado herido. Los pasajeros salieron del avión con una mezcla de conmoción y alivio en sus rostros. Todos ellos, uno tras otro, se acercaban a James y le daban las gracias, le abrazaban y le estrechaban la mano. James, avergonzado, solo asentía con la cabeza. Richard caminaba a su lado, como un guardaespaldas, apartando a las personas que intentaban acercarse al anciano. «Dejadle respirar», murmuraba. «Está cansado». «Estoy bien», susurró James en voz baja. Cuando salieron a la terminal, se encontraron con una multitud. Cientos de personas, flashes de cámaras, periodistas con micrófonos. Todos gritaban, tratando de hacerse oír unos a otros, haciendo preguntas sobre el vuelo. «Señor Blackwood», gritó uno de los periodistas, «¿es cierto que su avión estuvo a punto de estrellarse?» «Señor Blackwood», gritó otro, «dicen que un misterioso desconocido lo salvó. ¿Quién es?» Richard miró a James. Vio cómo el anciano se tensaba, cómo se sentía incómodo por tanta atención. Apretó los puños. «Sí», dijo con voz fuerte y firme. «Es cierto», levantó la mano señalando a James. «Este hombre, él nos salvó a todos. Es un héroe». Los flashes de las cámaras se hicieron aún más intensos y los gritos aún más fuertes. Los periodistas se abalanzaron sobre James, tratando de hacerle preguntas. «Señor», gritó alguien, «¿cómo lo hizo?»
¿Es usted piloto?, gritó otro. James no sabía qué hacer. Se quedó allí de pie, con la cabeza gacha y en silencio. No quería ser el centro de atención. Solo quería marcharse. En ese momento, María e Isabela se abrieron paso entre la multitud y se colocaron junto a James. «Dejadlo en paz», dijo Isabela, con voz tranquila pero autoritaria. «No quiere hablar. Está cansado». «María», susurró James, «tengo que irme. Solo necesito». «Lo sabemos, señor», respondió María, con comprensión en sus ojos. «Le ayudaremos». Richard miró a James, luego a la multitud. Sabía que no podría simplemente abrirse paso entre ellos. Era un nuevo problema que no podía resolver con dinero. Tenía que proteger al hombre que lo había salvado. «No podemos quedarnos aquí», le dijo Richard a James. Necesitas ayuda». Miró a María. «¿Puedes ayudarnos?» María asintió. «Sí, sé cómo. Síganme». Los cuatro, Richard, James, María e Isabela, comenzaron a abrirse paso entre la multitud, que gritaba y hacía preguntas. Richard protegía al anciano con su cuerpo, mientras María e Isabela caminaban a su lado, tratando de protegerlo. Mientras se abrían paso entre la multitud que gritaba, Richard empujaba con los codos para abrirse camino. Apretaba a James contra él, protegiéndolo de los flashes de las cámaras y los micrófonos que les apuntaban a la cara. María e Isabela caminaban a su lado, con sus cuerpos formando un escudo invisible. María apartaba a los periodistas molestos, mientras que Isabel, acostumbrada a este tipo de situaciones, les cerraba el paso con miradas severas. «¡Por aquí!», gritó María, señalando la salida de servicio. Como miembro de la tripulación, conocía cada rincón del aeropuerto. Los cuatro, sin aliento, salieron corriendo al aparcamiento para el personal. Allí les esperaba el coche negro con cristales tintados de Richard, que por una feliz coincidencia había pedido que le acercaran. Su chofer, Eddie, estaba al volante, con expresión de preocupación en el rostro. «Señor», gritó saliendo del coche. «¿Qué ha pasado?» «Simplemente...» «Arranca el coche, Eddie», ordenó Richard, respirando con dificultad. «Y conduce. A cualquier lugar donde no haya gente». Rápidamente se subieron al coche. Richard sentó a James en el asiento trasero y se sentó a su lado. María e Isabela se sentaron delante. Cuando el coche arrancó, Richard bajó la cabeza y cerró los ojos. En el interior del coche se hizo el silencio. James, que todavía parecía confundido, miró a Richard. «Esto ha sido demasiado», susurró. «No estoy acostumbrado a esto». Richard levantó la cabeza. «Tienes que acostumbrarte», dijo, con la voz llena de nuevas emociones, arrepentimiento y determinación. «Esto es solo el principio». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó María, volviéndose hacia Richard. «¿A dónde vamos?». Richard se quedó pensativo por un momento. «A mi hotel. Al Savoy. Tengo una suite allí. Es un lugar seguro. Nadie sabrá que estamos allí». Miró a James. «No podemos dejarte ir así», dijo. «No después de todo lo que ha pasado. Tienes que venir con nosotros. Quiero que hablemos». James no se resistió. Simplemente se sentó. Miró por la ventana, observando las luces parpadeantes de la ciudad, y no supo qué hacer. «Yo no puedo pagar por eso», dijo en voz baja. «Yo no tengo nada». «Oh, no te preocupes», respondió Richard, y en su voz no había ni rastro de la arrogancia anterior. «Ya has pagado. Me has salvado la vida». «Algo me dice», dijo Isabela, mirándolos por el espejo retrovisor, «que esto es solo el comienzo de una historia muy larga». El coche se detuvo frente al lujoso hotel de Savoy. El conductor abrió la puerta y salieron. Las caras de Richard, María, James e Isabela estaban cansadas, pero en sus ojos ardía el fuego que se había encendido en el cielo.
Richard, ignorando las miradas desconcertadas de los porteros, los condujo rápidamente a su ático. Las enormes habitaciones inundadas de luz impresionaron a María. Ella, como muchos otros, estaba acostumbrada a las modestas habitaciones de hotel para el equipo. Isabela, que era una habitual de esos lugares, simplemente se miraba a su alrededor con tranquilidad. Richard llevó a James a la ventana, desde donde se veía Londres de noche. «Mira», dijo, «esta es mi ciudad, y quiero compartirla contigo. Puedes llevarte todo lo que quieras. Quiero que te sientas como en casa». James solo negó con la cabeza. Esto no es para mí», susurró. «Solo necesito volver. Solo quiero volver». «¿Volver a dónde?», preguntó Richard. «¿A qué? ¿A tu vida anterior, en la que vagabas por los aeropuertos?» En ese momento, María, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a ellos. «Señor Blackwood», dijo con voz suave, «él tiene razón. Quizás no quiera todo esto». Richard la miró. Luego miró a James, y en sus ojos se reflejó la comprensión. Se sentó en el sofá y suspiró profundamente. «Está bien», dijo. «No te voy a presionar. Pero tengo que contarte algo. Tu rostro estaba en todas partes. Los periodistas te grabaron. Todo el mundo. Hablarán de ti». James bajó la cabeza. Sabía que eso iba a pasar. No quería ser un héroe. Solo quería vivir tranquilamente. «¿Qué voy a hacer?», susurró. Richard, que hacía solo una hora era un egoísta arrogante, sintió que se le encogía el corazón. Se sentía responsable de ese hombre. «Tienes que quedarte aquí», dijo Richard. «Al menos por un tiempo. Hasta que pensemos qué hacer. Yo te protegeré. No dejaré que te hagan daño. Nadie sabrá dónde estás». James levantó la vista hacia él. Había una súplica en sus ojos. «¿Por qué te esfuerzas tanto?» «Porque tú me salvaste», respondió Richard en voz baja. «Y yo quiero salvarte a ti. Es mi deber. Yo quiero corregir mi error». Isabela, que los había estado observando todo este tiempo, se acercó a ellos. «Créeme», dijo. «Él habla en serio. Vi cómo te miraba a bordo. Fue como en una película». James los miró. A Richard, que se había convertido en su defensor. A María, que se había convertido en su amiga. La mañana en Londres amaneció tranquila. Los rayos del sol se colaban por las ventanas panorámicas del ático, iluminando los rostros de Richard, James, María e Isabela. Todos estaban sentados alrededor de una enorme mesa, desayunando en silencio. Después del caos de la noche anterior, esa tranquilidad parecía irreal. Richard miró a James, que cortaba cuidadosamente su tostada. Llevaba ropa limpia y sencilla que Richard le había comprado. Ya no parecía un mendigo. Parecía un hombre que se había quitado un peso de encima. «James», comenzó Richard con voz suave, «quiero repetir mi oferta». Dejó el tenedor. «No es solo un trabajo. Quiero que seas mi socio. Mi empresa necesita tu sabiduría». Creía que lo sabía todo sobre los negocios, pero me he dado cuenta de que me falta conciencia. Tú puedes solucionarlo. Puedes enseñarme a ser mejor. James dejó su tostada. Miró a Richard, luego a María e Isabela. «No puedo», dijo en voz baja. Lo dejé todo atrás. No necesito la fama. No necesito el dinero». «¿Pero por qué?», preguntó Richard. «No lo entiendo. Sabes tanto. Eres tan sabio. ¿Por qué vives así?». James suspiró profundamente. «Yo antes era como tú. Estaba obsesionado con el dinero y el poder. Pensaba que me harían feliz, pero me quitaron todo lo que amaba. Perdí a mi familia, por estar demasiado ocupado, por ser demasiado importante». Se calló, y en sus ojos apareció una sombra de dolor antiguo.
Me fui porque necesitaba encontrarme a mí mismo. Quería ser una persona normal. Quería ser libre. María, que hasta entonces había permanecido en silencio, le tendió la mano. «Lo entiendo», dijo en voz baja. Isabela asintió. «Todos buscamos la libertad. Pero a veces la libertad no consiste en huir, sino en encontrar lo que necesitamos». Richard, lleno de remordimiento, miró a James. «No te pido que vuelvas a tu antigua vida», dijo. «Te pido que me ayudes a empezar una nueva. Puedes vivir como quieras, puedes ser libre, pero, por favor, ayúdame». James lo miró. Vio sinceridad en sus ojos. Vio a un hombre dispuesto a cambiar. Miró a María e Isabel. Estaban dispuestas a ayudarlo. Comprendió que ahora no estaba solo. «Está bien», dijo James con voz firme. «Acepto». Richard exhaló aliviado. «Pero, en mis condiciones». «Las que sean», exclamó Richard. «Primero, nada de noticias. Nadie debe saber dónde estoy. Quiero permanecer en la sombra. Segundo, ayudaremos a la gente. No solo ganaremos dinero, construiremos algo que tenga sentido. Y tercero», James lo miró. «Tercero», dijo, «debemos ayudar a María e Isabel. Deben formar parte de nuestro equipo. Ellas serán nuestras guías en el nuevo mundo». Pasaron varios meses. Richard Blackwood ya no se sentaba en su lujoso ático. Su nueva oficina era un pequeño y modesto local en el centro de Londres. No había cuadros caros en las paredes y los muebles eran sencillos y funcionales. Richard estaba sentado a la mesa, vestido con una sencilla camisa en lugar de su habitual traje. Su rostro ya no expresaba arrogancia, sino concentración. María, que ya no era azafata, sino directora de su nuevo proyecto, entró en la habitación. «Tenemos una reunión con los inversores dentro de media hora», Richard dijo. «¿Estás listo?» «Listo», respondió él, y en su voz no había ni rastro del miedo anterior. «¿Cómo está James?» «Como siempre», sonrió María. «Está con Isabela. Están hablando con nuestros nuevos empleados. Les está enseñando lo que es el trabajo de verdad». Richard asintió. Se dio cuenta de que su nueva empresa, a la que llamaron la vieja escuela, no tenía que ver con el dinero. Tenía que ver con las personas, de ayudarlos, no de aprovecharse de ellos. Miró sus manos. Ya no sostenían un teléfono caro. Ahora sostenía un bolígrafo y escribía en un pequeño cuaderno gastado que había comprado siguiendo el ejemplo de James. James entró en la habitación. Llevaba la misma ropa vieja, pero ahora limpia. Ya no había tristeza en sus ojos. Había encontrado su lugar. «¿Están listos?», dijo James, dirigiéndose a Richard. «¿Estás listo?» Richard se levantó. Miró a James, a María. Estaba listo. Ya no estaba solo. «¿Sabes?», dijo Richard en voz baja. «Creo que estaba ciego. Volaba por la vida pensando que lo sabía todo. Y entonces tú me salvaste». James sonrió. «Yo no», dijo. «El avión. Era su historia. Y nosotros solo formábamos parte de ella». Richard lo miró. Lo entendió. Ese vuelo no era solo un viaje. Era un viaje hacia una nueva vida. «Entonces», preguntó Richard, «¿ahora eres feliz?» James miró por la ventana, a la calle donde la gente se apresuraba, al cielo. «¿Feliz?», susurró. «No lo sé, pero ya no tengo miedo». Volvió a mirar a Richard. «Estoy volando», dijo. La nueva empresa, la vieja escuela, prosperaba. Richard y María trabajaban codo con codo, e Isabela utilizaba sus contactos para ayudarles. James era el corazón de su equipo. No se quedaba sentado en la oficina. Viajaba por todo el país. Se reunía con personas que Richard consideraba problemáticas y, para sorpresa de todos, les ayudaba. Una noche, cuando ya habían terminado de trabajar,
James estaba sentado en su modesta oficina. Richard entró. «Nunca te había visto tan feliz», dijo Richard, sentándose frente a él. «¿Has encontrado lo que buscabas?» James dejó a un lado el viejo libro que estaba leyendo. «Sí», respondió. «Vuelvo a volar, pero ahora en tierra. Estamos construyendo algo que tiene sentido. Estás cambiando la vida de las personas». Richard asintió con la cabeza. Él también había cambiado. Pero había una pregunta que no le dejaba tranquilo. «James», comenzó, «dijiste que te fuiste por tu familia. No quiero ser descortés, pero ¿qué pasó?» James lo miró, y en sus ojos apareció esa sombra que Richard había visto por primera vez. La sombra de un dolor olvidado hace mucho tiempo. Yo era piloto», comenzó. «No solo piloto, yo era uno de los mejores. Volaba en las rutas más difíciles. Era capitán. Era una leyenda». Sonrió con amargura. «Pero estaba obsesionado con mi trabajo. Volaba constantemente. Pensaba que esa era mi vida». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Mi familia tenía una esposa y una hija pequeña. Rara vez estaba en casa. Me perdía sus cumpleaños, sus fiestas. Pensaba que ellas entenderían que lo hacía por ellas, para asegurarles un futuro mejor». La voz de James se quebró. «Un día, mi hija enfermó, grave, y yo estaba al otro lado del mundo. No pude llegar a tiempo. Ella se fue mientras yo volaba de regreso a casa. La perdí, y perdí a mi esposa, que no pudo perdonarme». Richard no podía articular palabra. «Me culpaba a mí mismo», continuó James. «Pensaba que Dios me había castigado por mi orgullo, por amar el cielo más que a mi familia. Me fui. Dejé todo lo que tenía. Solo quería desaparecer. Y desaparecí». Miró a Richard. «Por eso no quise ayudar en el avión. Pensaba que ya no tenía derecho a volar. Pensaba que el cielo me había castigado». «Pero no te castigó», dijo Richard en voz baja. «Te dio una segunda oportunidad. A todos nosotros. Estábamos en la misma trampa en la que tú estabas. Y tú nos salvaste. Te salvaste a ti mismo». James lo miró. Por primera vez en muchos años, sintió que había sido perdonado. No había huido de su pasado. Lo había enfrentado cara a cara. Habían pasado 2 años. En la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Londres había 2 personas. Una vestida con un traje elegante pero sencillo, y otra con una chaqueta raída, pero con el rostro radiante. Eran Richard y James. Habían venido a recibir a María e Isabel, que regresaban de África. Su empresa, la vieja escuela, había abierto allí una escuela de pilotos para jóvenes que no tenían la oportunidad de recibir una educación. Era su principal actividad y les proporcionaba más felicidad que todo el dinero del mundo. Isabela, que se había convertido en la imagen de su empresa, salió del avión y fue recibida con aplausos. Sonreía. María salió detrás de ella, con los ojos brillantes de alegría. Ya no era azafata. Ahora era capitana. Richard y James se acercaron a ellas. Se abrazaron, y en ese abrazo había más que simples palabras. Había amistad. Había familia. «Yo no sé cómo decirlo», susurró María, dirigiéndose a James. «Pero lo que estamos haciendo es lo mejor que he hecho nunca». James solo sonrió. Miró a Richard. «Yo me alegro de que te hayas quedado», dijo Richard. «He aprendido mucho de ti». James miró al cielo. En ese momento, un avión sobrevoló sus cabezas. Era viejo, pero fiable. James cerró los ojos. Recordó aquel día en que estaba sentado en ese avión y sintió que se moría. Recordó cómo Richard, lleno de odio, intentó echarlo. Recordó cómo había salvado a todos. Abrió los ojos. «No podía quedarme», dijo James en voz baja. «Tenía que volver. Era mi último vuelo. Yo tenía que volver».
Richard lo entendió. No había vuelto a su antigua vida. Había vuelto a su verdadera esencia. Era piloto. Era una persona que ayudaba a los demás. Y ahora estaba en casa. Todos juntos miraron al cielo. Eran un equipo. Y ahora estaban listos para un nuevo vuelo infinito. En uno de los bancos de Hyde Park había 2 personas sentadas. Richard, con un abrigo sencillo pero bien confeccionado, y James, con su viejo y gastado cuaderno sobre las rodillas. Estaban en silencio, observando a la gente que pasaba. Su empresa prosperaba. Se hicieron famosos no por sus ganancias, sino por el bien que aportaban al mundo. María e Isabel estaban cerca, pero ese día estaban solos. Richard miró el cuaderno. «Ese chico», dijo Richard en voz baja, «no terminaste de escribir sobre él». James miró a Richard. «No terminé», sonrió. «Lo escribí, pero no en el cuaderno». Levantó la cabeza y miró al cielo. Ahí está todo escrito». Richard asintió. Lo entendió. La historia no era sobre él, sino sobre la persona que le había enseñado a volar. «No sé qué habría sido de mí si no te hubiera conocido entonces», dijo Richard con voz sincera. James pasó la página de su cuaderno, y sus ojos, llenos de sabiduría y tranquilidad, miraron a Richard. «No lo sé», dijo en voz baja, «pero sé lo que me habría pasado a mí». Sonrió. «Seguiría sentado en ese banco. Y ahora vuelo».